Ahí empezamos entonces. Ahí hago esto más grande. Em, lo que vamos a ver hoy es electrofisiología, ¿sí? Son unos conceptos básicos para poder entender ciertas cuestiones del sistema nervioso, del músculo y del corazón, ¿sí? Es un poco difícil, cuando lo estudien van a necesitar em, tener fresco algunos trabajos prácticos que hemos visto antes, como eran el transporte, los iones, pero bueno, vamos a ver cómo hacemos esto. Cualquier cosa me dicen. Déjenme ver una cosita, nada más. Y ya empezamos. Quiero ver si estoy grabando. Sí, listo. Bueno, em, lo primero que tenemos es estas cuestiones que no se pueden olvidar, que ya las vimos igualmente, ¿sí? Por eso voy rapidito. Primero acuérdense eh, que es un ion, ¿sí? Que es una partícula que tiene carga eléctrica. Tenemos dos tipos de iones, los cationes, que son los que tienen carga positiva, y los aniones, que son los que tienen carga negativa, ¿sí? Dentro de los cationes tenemos el sodio, el Na, el potasio y el calcio, y dentro de los aniones tenemos al cloro, por ejemplo, ¿sí? También deben recordar que acuérdense que existen dos compartimentos o dos espacios, ¿sí? Cuando yo hablo de compartimento es un espacio. Uno es el líquido extracelular, que es este que está acá, es el agua, que es extracelular, está fuera de la célula, está separado por una membrana plasmática y adentro de la membrana plasmática de la célula estoy en el ambiente intracelular o, bueno, citoplasma, citosol, ¿sí? Em, Eso ya lo tienen que recontra saber. Y lo que deben saber también, que estos iones tienen una distribución desigual, ¿sí? ¿Qué quiere decir esto? Por ejemplo, si ustedes miran esta fotito, que por ahí está chiquitita, pero está en el cuadernillo y ya la hemos visto antes, si nosotros vemos al sodio, que son estas pelotitas naranjas, esta y esta, no hay la misma cantidad en el líquido extracelular que en el líquido intracelular, ¿sí? Y lo mismo si vemos los cuadraditos violetas que son el potasio, ¿sí? Entonces, lo que quiero que para siempre y sobre todo para hoy se acuerden siempre que en el líquido intracelular hay una alta concentración de potasio, ¿sí? Hay más potasio adentro de la célula que afuera. Fíjense que de potasio acá adentro tenemos 8 eh, iones de potasio y afuera solamente tenemos 2. Y en el líquido extracelular predomina el sodio, ¿sí? En el líquido extracelular tenemos mucho sodio, ¿sí? Acá son 6 pelotitas y adentro solamente tenemos una, ¿sí? El cloro, no se preocupen, lo que hoy sí o sí quiero que sepan es el potasio y el sodio, ¿sí? Hay mucho sodio afuera y hay mucho potasio adentro. Y bueno, eso lógicamente tiene importancia, acuérdense por el tema del gradiente químico, que ahora lo vamos a ver, ¿sí? Porque esas partículas, esos iones, se van a poder mover, van a poder entrar o van a poder salir de la célula y lo van a hacer siguiendo su gradiente. A ver si pasa esto. Bien. Entonces, espérenme. Fíjense esto que está acá, ¿sí? Anda medio lento me parece, ¿no? Pero bueno. Em, Acá yo les hice un dibujo. Las pelotitas verdes corresponden al sodio, ¿sí? Y de nuevo, fíjense que afuera, en el espacio extracelular, yo tengo mucho sodio y adentro de la célula tengo em, poco sodio, ¿sí? Fíjense de nuevo,
7 pelotitas, una pelotita de sodio adentro. Entonces esto determina que haya mayor concentración de sodio en el líquido extracelular, espacio extracelular, afuera de la célula, como ustedes le quieran decir. Y si yo a este sodio le abro la puertita, ¿sí? Le pongo una puerta, el sodio va a querer entrar a la célula porque se va a querer mover a favor de su gradiente electroquímico, ¿sí? Recuerden que los iones, como son partículas que tienen carga eléctrica, atraviesan la membrana, si es que la atraviesan, utilizando canales iónicos, ¿sí? Que eran, ¿se acuerdan? Esas especies de puentes o túneles por donde estas partículas se podían meter para poder atravesar la bicapa lipídica, la membrana plasmática, porque si no tenían ese túnel no se podían meter, ¿sí? Entonces, el tipo de transporte que utilizan los iones es un transporte pasivo, ¿sí? Porque se mueven a favor de su gradiente, sin utilizar energía, ¿sí? Van desde el lugar más concentrado al menos concentrado y por tanto no requieren energía, y es una difusión facilitada, ¿sí? ¿Se acuerdan que ustedes tenían la simple o la facilitada? Simple, si vos no usás un transportador, en la facilitada necesitas un transportador o un canal iónico, ¿sí? Esto, vuelvo a repetir, son todas cosas que ya las hemos visto. Lo que sí me interesa que vean ahora este dibujito que les hice, que lo tengan presente, porque lo vamos a ver al final de la clase. Los iones, como el sodio o el potasio, se pueden meter a través de estos canales iónicos o puentecitos, ¿sí? Pero estos puentecitos, estos canales, tienen la particularidad de que muchas veces están cerrados, tienen como puertas y están cerrados, por eso la barra negra. Y tienen puertas que en determinados momentos se pueden abrir y en este caso el sodio puede pasar, ¿sí? Quédense con ese concepto por ahora de que esos puentecitos tienen puertas que generalmente están cerrados y ante determinado momento, determinado estímulo, esa puerta se puede abrir y cuando la puerta se abre, el sodio se mete, el sodio pasa o el potasio pasa por ese túnel, ese canal, sin inconvenientes. ¿Está? Quédense con la idea nada más. Y bueno, les vuelvo a repetir que, bueno, esto lo había hecho el año pasado, ven que se puede abrir la puerta y el sodio puede pasar, pero si la puertita está cerrada no pasa el sodio, ¿sí? O lo que fuese. Y lo que necesito también que se acuerden, o que nos vamos a hacer enfoque hoy, es lo siguiente. Quiero que tengan presente esto. Olvídense de lo de arriba, miremos lo de abajo. Es algo que ya les expliqué recién. Y se los voy a volver a explicar 200 veces porque es muy importante que lo tengan en cuenta. Cuando un ion, ¿sí? O una sustancia está distribuida de forma desigual entre dos compartimentos, siempre recuerden que estas moléculas o estos iones tienden a moverse hacia el compartimento que tiene menos concentración. Si yo acá tengo 10 pelotitas y acá solamente tengo 3, en este caso es el potasio, tengo mayor concentración de potasio en el espacio intracelular y si yo al potasio le abro una puertita para que se mueva, el potasio va a querer salir o se va a querer mover hacia el espacio extracelular. ¿Por qué? Porque lo que tiende a hacer es equilibrarse y que en ambos lados quede la misma cantidad, ¿sí? Entonces hay una fuerza que actúa, una fuerza impulsora que actúa sobre esas pelotitas de potasio que en este caso tienden a que si vos lo dejas el potasio salga, porque se quiere mover al lugar con menos concentración. En este caso se mueve del líquido intracelular al líquido extracelular. Y el sodio es todo lo contrario. Ustedes sí saben, si volvemos a repasar, el sodio tienen que conocer que está muy concentrado en el espacio extracelular y adentro de la célula hay muy poquito sodio. Si yo a este sodio le abro la puerta,
hay una fuerza impulsora que actúa sobre estas pelotitas de sodio que hacen que se mueva hacia el lugar menos concentrado. ¿Para qué? Para intentar equilibrarse de nuevo. Entonces, si yo le abro la puertita al sodio, el sodio va a querer entrar a la célula, ¿sí? Entonces, esto se llama, o esta diferencia de concentración, que de este lado tenga 10 y que de este lado tenga 1, se llama gradiente químico, ¿sí? Las sustancias se mueven a favor de su gradiente químico. El sodio tiende a entrar, el potasio tiende a salir. Eso es fundamental. Y también quiero que entiendan lo siguiente, este de acá arriba. No solamente existe una fuerza impulsora química, sino que también hay otra que es eléctrica. Pero yo tampoco me quiero enroscar tanto con esto, solamente sale de la lógica, sale de la lógica. Supongamos que yo tengo el compartimento A y tengo el compartimento B, ¿sí? E imaginemos que estas pelotitas son aniones, es decir, tienen carga negativa. Además de que estas pelotitas negativas se van a querer mover al lado B porque está menos concentrado, es decir, se van a querer mover a favor de su gradiente químico, ¿sí? Existe también una fuerza eléctrica que tiende que estas pelotas negativas vayan al compartimento B porque hay veces que los espacios tienen voltajes, ¿sí? Y por ejemplo, en este caso tiene carga eléctrica, entonces tiende a que entre, ¿sí? Entonces es como que positivo y negativo se atraen, pero no se preocupen con esto, no se preocupen. Yo solamente quiero que hasta ahora nos quedemos con lo que está acá abajo, ¿sí? Porque ahora sí les voy a explicar una cosita que se va a complicar, ¿está? ¿Hasta acá alguna duda con esto de los gradientes químicos? Ya son todas cosas que hemos visto, pero ¿tiene alguna pregunta? Profe, ¿y tiene algún nombre el del potasio? ¿Nombre en qué ¿Que tiene sentido? mayor concentración? El que va para afuera. No, 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 se llama Claro, porque el otro del sodio ¿cómo? se llamaría gradiente químico. Claro, ¿Y el otro? el gradiente químico. Gradiente químico. El del sodio se llama gradiente químico y el... También gradiente químico. Sí, sí. Es para todo porque el gradiente químico es una diferencia de concentración. Ah, los dos tienen el mismo. Claro, Ah, dale, gracias. no, de nada. Perdóname si a veces te contesto medio tarde porque me parece que hoy andan -10 de internet. No, no quiere agarrar, escucho medio No tarde, me pasa nada. parece. Bueno, ahora, eh, lo que vamos a ver es hasta cuándo se mueve un ion, ¿sí? Quiero que vean esto. El dibujito viene así. Este es el primer dibujo que tenemos que analizar. Después tenemos que analizar el que está acá abajo. Y después el de arriba a la derecha y el de abajo a la derecha, ¿sí? Me quedó así medio mocho porque no me entraba así, ¿no? Pero quiero que analicemos este que está acá, el primero a la izquierda, ¿sí? Esto es toda una secuencia. Imaginémonos que nosotros tenemos dos compartimentos. El compartimento de la izquierda y el compartimento de la derecha, ¿sí? En ambos yo les voy a tirar cloruro de sodio, que tiene sodio y tiene cloro, ¿sí? Ahora, al compartimento de la izquierda yo le voy a tirar eh, una concentración muy alta, 10 molar. Y del otro lado solamente le voy a tirar una concentración de 1 molar. Em, Obviamente, fíjense, yo les hice el dibujito como para evidenciar esta diferencia de concentración. ¿Qué sé yo? Yo tengo acá 10 pelotitas de sodio a la izquierda y a la derecha solamente tengo una. A la izquierda también tengo 10 pelotitas de cloro y a la derecha solamente tengo una. Esto es una diferencia de concentración para el sodio y una diferencia de concentración para el cloro. Obviamente, sobre estos iones, ¿sí? Sodio y cloro, existe una fuerza impulsora, ¿sí? Una fuerza que hace que estos iones quieran moverse hacia la derecha,
¿sí? Porque es el compartimento que está menos concentrado, ¿sí? Ahora, imaginemos en este dibujo que esta membrana que está acá, ¿sí? La que separa ambos compartimentos, solamente deja pasar al sodio. Solamente deja pasar al sodio. El cloro se va a quedar ahí en ese estado, ¿sí? Entonces analicemos el sodio. Entonces fíjense, yo acá tenía 10 pelotitas, una se pasó al compartimento de la derecha, ¿está? Ahora, cuando esta pelotita de sodio pasa a la derecha, a favor de su gradiente químico, como es un ion con carga positiva, es decir, es un catión, cuando este catión se mueve al compartimento de la derecha, el compartimento de la derecha no solo gana un ion sodio, sino que también gana una carga positiva, que corresponde a ese catión sodio que se metió. Es decir, yo tengo una partícula, gané una carga positiva, ¿sí? Entonces por eso yo le puse carga positiva, una sola. Vamos al dibujo de acá arriba a la derecha. Ese gradiente químico sigue actuando, ¿sí? Porque hay una diferencia de concentración. Otra partícula de sodio se mueve a la derecha siguiendo el gradiente químico. Y de nuevo, como ese sodio es una partícula con carga positiva, el compartimento de la derecha no solo gana una partícula de sodio, sino que al mismo tiempo está ganando una partícula con carga positiva. Entonces tiene dos cargas positivas ahora. Y este gradiente sigue actuando, una tercera partícula de sodio pasa a la derecha, no solo gana una partícula de sodio, sino que también gana una partícula con carga positiva, porque les vuelvo a repetir, el sodio es positivo. Entonces, al moverse de esta manera, tres pelotitas de sodio hacia la derecha, debido al gradiente químico, ¿sí? El compartimento de la derecha no solo gana estas pelotitas, sino que también gana cargas positivas. Es decir, se hace más positivo ese compartimento. Ahora, ¿qué pasa? Fíjense. Llega un momento en el cual este compartimento de la derecha gana tantas partículas positivas, o se vuelve tan positivo, se vuelve tan positivo, que esta positividad de la derecha impide que otras partículas de sodio positivas del compartimento de la izquierda pasen, sigan pasando. ¿Por qué? Porque es una cuestión de lógica. Positivo con positivo se repelen. ¿Se entiende? Es como que esta positividad que ha ganado el compartimento de la derecha, producto de esos iones sodio que han atravesado la membrana a favor de su gradiente químico, ahora funciona como un bloqueo o repele a las demás pelotitas de sodio que quieran entrar y ya no entran más iones sodio al compartimento de la derecha. Es decir, el sodio no se mueve más, ¿sí? Cuando ocurre esto, cuando ocurre esto, que el sodio no se mueve más, ¿sí? Por este fenómeno que hemos visto, decimos que el sodio no se mueve más porque ha alcanzado su equilibrio electroquímico, ¿sí? Equilibrio electroquímico. ¿Está bien? Porque en biología, como son partículas con carga eléctrica, el equilibrio no es si yo tengo 10 pelotitas que hayan 5 y 5, sino que el equilibrio es esto, que haya un equilibrio desde el punto de vista químico y que haya un equilibrio desde el punto de vista eléctrico. No, 3 no es el tope, 3 yo les puse el ejemplo, 3 les puse el ejemplo yo, eh, para que quede gráfico, sino que el tope, el tope es un determinado voltaje que se genera acá a la derecha. Sí, déjenme ver una cosa. Imagínense, imagínense que a medida que las pelotitas ampas, por ejemplo, así, vamos así, imagínense que eh,
yo pongo una aguja acá adentro y mido el voltaje eléctrico. Entonces yo acá mido y tengo un voltaje, no sé, un voltaje 5 milivoltios. Como acá pasó una carga positiva, ahora me hice más positivo y ahora tengo, supongamos, 15 milivoltios. Y después pasa otra carga positiva y ahora tengo 25 milivoltios. Y después pasa otra más y tengo 35 milivoltios. Y tal vez 35 milivoltios es el voltaje al cual se genera el freno, ¿sí? Cada ion, cada ion tiene un voltaje, cada ion tiene un voltaje en particular que funciona como freno. Pero ahora nos vamos a meter más en ello, pero quiero que entiendan esta idea que esto de pensarlo con lógica ordenadito sale, que cuando ese compartimento que está a la derecha se vuelve tan positivo, por una cuestión de electroestática que repele, el ion sodio no se puede mover más. Entonces imaginémonos, pongamos el mismo ejemplo, que cuando el voltaje acá adentro se llega a 35 milivoltios, se hizo más positivo, el sodio ya no puede entrar, porque recuerden esto, que esto tiene carga positiva, entonces positivo con positivo no se quieren. Y esto se llama equilibrio electroquímico. Entonces, si yo leo lo que le escribí acá, que es la conclusión, llega un momento en el que la fuerza que impulsa al sodio a moverse al compartimento con menor concentración, es decir, esa fuerza impulsora que surge del gradiente químico, se ve neutralizada, bloqueada por esa diferencia de voltaje, por ese voltaje que se originó en el compartimento este de la derecha, y el sodio no se mueve más. ¿Por qué? Porque llega al equilibrio electroquímico del ion sodio. ¿Sí? Ahora lo vamos a hacer. Si quieren, seguimos, por si alguno no lo entendió. Tengo otro igual, pero para el cloro, para hacer uno que sea negativo. Van a ver que es lo mismo. Profe, una pregunta. Sí, dígame. Todo lo entendí igual, obviamente, ¿no? Sí, tranqui, no Pero, pasa nada ¿por si no qué no entendés. pasa por qué no pasa el cloro? O sea, eso es lo que no entendí. O Ah, sea, no. me quedó en duda. Sí, sí, ¿por qué no pasa el cloro? Porque el experimento que quiero hacer yo, el cloro no pasa. Ah, está bien. Pero pasa, o sea, En la célula a veces pasan algunas cosas, otras veces no pasan. O sea, en la célula, está buena tu pregunta, porque es para después, porque no me va a servir para después. Si esto vos lo llevas al plano de la célula, la membrana plasmática generalmente tiene, ¿se acuerdan estos transportadores que les habíamos puesto acá? Estos que están acá. Para que el sodio, el potasio, el clorio puedan pasar, necesitan que estas puertas se abran, ¿sí? Generalmente, durante la gran mayoría del tiempo, las puertas están cerradas, no puede pasar ninguno y generalmente pasa uno primero, el sodio, después se cierra la puerta del sodio, se abre la puerta de potasio y entra potasio y no entra otra cosa. Es como que medio secuencial. Pero bueno, acá en este ejemplo que hice yo, lo hice, lo hice como si fuese un experimento. Se llama permeabilidad selectiva. Solamente pasa el sodio, el cloro no. ah, está bien, listo. Entonces, eso me quedó claro. Está bien, de uno. Entonces, fíjate, ahora, qué sé yo, lo explicamos con el cloro. Lo explicamos con el cloro, ¿no? Ahora, en este experimento que vamos a hacer para analizar, esta membrana solamente deja pasar cloro, no deja pasar sodio ahora, ¿sí? Supongamos que, podemos poner el ejemplo si queremos, podemos hacer que en esta membrana yo tengo un puentecito para el sodio, tengo un puentecito para el cloro, el del sodio está cerrado, el sodio no se puede mover porque este puentecito está cerrado, el del cloro se abrió y el cloro se puede mover. Vamos a hacer ese ejemplo. Entonces solamente se mueve el cloro. Ya se imaginan lo que va a pasar, ¿no? Recuerden que el cloro tiene carga negativa. Entonces, como existe una diferencia de concentración entre el compartimento de la izquierda, este, y el compartimento de la derecha respecto al cloro, existe una fuerza impulsora
que hace que el cloro se quiera mover hacia el lugar menos concentrado, es decir, hacia la derecha. Ahora, ¿qué pasa cuando el cloro se mueve hacia la derecha? Cuando el compartimento este que está acá, de la derecha, gana una partícula de cloro, no solamente está ganando un cloro, sino que lo que está ganando es un anión cloro. Gana también una carga negativa. Gana una carga negativa, ¿sí? Cuando pasa otro cloro, ¿sí? Siguiendo el gradiente químico, esta partícula de acá, este compartimento de acá de la derecha, no solo gana otra partícula de cloro, sino que gana otra carga negativa. Y lo mismo cuando pasa otra pelotita de cloro. Gana otra carga negativa. Si yo, supongamos, le meto una aguja, un electrodo, mido el voltaje, capaz acá yo tenía tenía un voltaje de 5 milivoltios. Vuelvo a medir, este compartimento está más negativo y ahora estoy en menos 15 milivoltios. Vuelvo a medir este que está acá y ahora tengo menos 25 milivoltios. Vuelvo a medir Profe, acá. Sí. si yo gano muchas cargas positivas del lado de intracelular, ¿también puedo ganar muchas cargas negativas igual? ¿O eso no puede suceder? Lo que pasa es que generalmente el movimiento de los iones, más allá de estar regido por la diferencia de concentración, también tiene una gran importancia los canales iónicos, lo que le decía la de los puentecitos. Puede ser que vos Ah, claro, estés, los canales iónicos controlan, ¿no? claro, Las exactamente. cargas también. Los canales iónicos son fundamentales, porque también está bueno lo que vos decís. ¿Qué sé yo? Vos decís, mirá, acá estoy en menos 35 milivoltios. Y es lógico pensar que si, bueno, si este compartimento de acá a la derecha está recontra negativo, el sodio se va a querer meter. Evidentemente sí, el sodio se va a recontra meter, porque ahora no solo el compartimento de la derecha tiene poquito sodio, sino que además es bien negativo. Y positivo con negativo se recontratrae. El sodio va a tener un montón de ganas de entrar. Lo que pasa es que si la puerta del sodio está cerrada, como es este ejemplo, el sodio, por más que tenga muchas ganas de entrar, no entra porque la puerta está cerrada. Si yo le llego a abrir la puerta al sodio, se va a meter. Se va a meter. ¿Sí? Pero en este ejemplo yo lo que puse es que la puerta del sodio está cerrada, no la abrí la del sodio. ¿Se entiende? Yo solamente abrí la del cloro. ¿Está bien? ¿O te quedó una pregunta? ¿O les hice mucho quilombo? No, está bien. Está bien, profe. Bueno, yo, para terminar con esto, que yo creo que ya lo han entendido, supongamos que entra el cloro, yo mido el voltaje y ahora tengo un voltaje de menos 35. Es decir, me hice muy negativo porque el compartimento ganó cargas negativas. Llega un momento en el cual el compartimento de acá de la derecha se hace tan negativo, que neutraliza a esa fuerza que hace que el cloro quiera moverse hacia la derecha, ¿sí? Entonces, cuando se llega a este voltaje, ¿sí? Menos 35 milivoltios, decimos que el ion cloro ha alcanzado su equilibrio electroquímico. Esta diferencia de voltaje que se ha generado, este cambio de voltaje que se ha generado, impide que otras moléculas de cloro u otros iones cloro se sigan moviendo, ¿sí? Y ya no se mueve más cloro. Eso es equilibrio electroquímico para el ion. Y les vuelvo a repetir porque me parece que está bueno lo que planteó Sebastián, porque es lógico pensar, por ejemplo, en esta situación, uno dice, bueno, ¿y qué va a pasar con el sodio? Porque si este compartimento es negativo y además tiene poquito sodio, eh, es lógico que uno se plantee, me parece muy bien que se lo hagan, che, ¿y qué pasa con el sodio? ¿Va a querer entrar? Sí, el sodio va a tener muchas ganas de entrar, pero tener muchas ganas de entrar no significa que entres. Porque si la puerta, les vuelvo a repetir, se los planteo porque tiene importancia para lo último. Porque si la puerta para el sodio está cerrada, el sodio, por más que tenga muchas ganas, no va a querer entrar. Igualmente está bueno que se planteen eso, de que tiene muchas ganas de entrar porque, de nuevo, lo mismo.
hay poco sodio en este compartimento y encima ahora está negativo, ¿sí? Pero bueno, la puerta está cerrada. En este caso, bueno, la puerta acá estaba abierta del cloro, solo pasaba cloro. Entonces, estas diapositivas lo que pretendían explicarles es em, el equilibrio electroquímico para el ion. Y todo esto surge porque hay una pregunta que puede ser que a veces esté en el cuadernillo, así es para completar, en realidad es para entender el concepto. Y bueno, ¿hasta cuándo un ion se mueve de un compartimento a otro hasta que alcanza el equilibrio electroquímico? ¿Sí? Hasta que alcanza el equilibrio electroquímico. Siempre y cuando la puerta esté abierta del transportador o del canal. ¿Sí? Y el equilibrio electroquímico es este. Cuando se alcanza, por ejemplo, en este caso, el equilibrio electroquímico del sodio, el sodio no se mueve más. Cuando se alcanza el equilibrio electroquímico para el cloro no se mueve más. ¿Sí? Bueno, y acá tienen... esto es más o menos lo mismo. Lo que pasa es que van cambiando los nombres. Y todos hacen la misma referencia. Fíjense, quiero que vean esto. Perdón, les pongo de nuevo esta diapositiva. Nosotros llamamos equilibrio electroquímico cuando el ion no se mueve más entre un compartimento y otro. ¿Por qué? Porque alcanzó su equilibrio desde el punto de vista químico y alcanzó su equilibrio desde el punto de vista eléctrico. ¿Cuándo se llega al equilibrio electroquímico? ¿Cuándo se llega al equilibrio electroquímico? Cuando se alcanza un voltaje determinado, por ejemplo, menos 35 para el cloro, o más 35 para el sodio, son números que estoy inventando, pero no importa. Y este voltaje especialmente se denomina potencial de equilibrio, ¿sí? El potencial de equilibrio de un ion es esta diferencia de voltaje o es el voltaje que se tiene que generar para que el ion esté en equilibrio electroquímico o el voltaje que se tiene que alcanzar para que se bloquee esa entrada del ion al compartimento. Les vuelvo a repetir, son todos números que estoy inventando, pero para que se entienda la idea. Por ejemplo, yo acá les puse que cuando el voltaje, cuando el cloro, perdón, es más o menos lo mismo que lo anterior. El cloro se estaba moviendo hacia la derecha. Cuando la derecha se hace muy negativo y alcanza un voltaje de, por ejemplo, menos 40 milivoltios, no se mueve más. Decimos que se alcanzó el equilibrio electroquímico, ¿sí? Electroquímico, y este voltaje al cual se logra el equilibrio electroquímico se denomina potencial, potencial de equilibrio para el ion, en este caso ion cloro, ¿sí? Potencial significa diferencia de voltaje, es esto. De este lado tengo menos 40, de este lado tengo 0, no importa, voltaje, ¿sí? Y obviamente no se tienen que saber los potenciales de equilibrio de todos los iones. Con que sepan el concepto está más que bien. Y la importancia que tiene, que es esta que les dije, cuando se alcanza se alcanza ese voltaje específico que es el potencial de equilibrio, el ion está en equilibrio electroquímico y no se mueve más. ¿Está? Bien. Profe, le hago una consulta. Sí, decímelo, Lola. En el cuadernillo se refiere a potencial de acción. ¿Estamos hablando de lo No, mismo? no es lo mismo, no es lo mismo. Potencial de acción lo vamos a ver al Ok. final. Son todas cosas diferentes, sí. Ah, listo, disculpe. No, Gracias. por favor. En definitiva, estas son todas cosas que terminan en el potencial de acción. Igual está bien lo que planteas, ¿eh? El gran objetivo de esta clase es entender potencial de acción. Lo que pasa es que tengo que explicarle todo esto antes. Bien. Bueno, gracias. Esta diapositiva no, porque me quedó vieja el año pasado. Bueno. Quiero que miremos esto ahora. De nuevo les vuelvo a poner el ejemplo de una célula. Porque
cuando yo hago el dibujito del experimento, es todo muy sencillo. Siempre se complica todo en biología porque es todo más complejo. Pero quiero que esto es un concepto importante, eh, pero es sencillo. De nuevo, este es el dibujo de una célula. Acá arriba tienen el compartimento o espacio extracelular. Abajo tienen el compartimento intracelular. De nuevo, lo que más me importa que miren ahora es el tema del sodio y el tema del potasio. Cómo tienen esa distribución desigual. ¿Sí? Pero bueno, también fíjense que no solamente están el sodio y el potasio, sino que hay un montón de iones como son fosfato, proteínas, el cloro, que también juegan un rol importante en esto. Lo que quiero que entiendan también, para terminar de cerrar la idea que creo que me había planteado Eduardo y Sebastián, eh, en el caso de la célula, fíjense todas las diferencias de concentración que hay. Mucho sodio acá, poco sodio acá, mucho potasio acá adentro, perdón, y poco potasio afuera. Lo que quiero que entiendan es que acá en la membrana plasmática hay transportadores, ¿sí? Para cada uno de los iones, que generalmente durante la gran mayoría del tiempo están cerrados. Están cerrados. Cuando estas puertas se abren, ¿sí? Ahí se empiezan a mover los iones y empiezan a hacer quilombo. Pero cuando nosotros hablamos de un estadio de reposo, ¿sí? Un reposo, esos transportadores, esos canales siempre están cerrados y por eso se mantiene esta diferencia, ¿sí? Las células normalmente tienen esta diferencia de concentración y en este estadio de reposo. Ahora bien, ¿qué? Claro, los transportadores jugarían un papel como parecido a los amortiguadores, ¿no? No, diferente porque el amortiguador es más como un mecanismo de defensa. Los transportadores Ah, claro, sí. generalmente están siempre cerrados y se van a abrir en determinadas circunstancias y tienen una finalidad. O sea, el que se abran tiene un objetivo final. Generalmente es cuando la célula se tiene que activar, se van a abrir. Ahora lo vamos a ver y lo van a entender mucho mejor. Ah, listo, listo. Igualmente lo que quiero ver que entiendan ahora es un concepto que se llama potencial de membrana en reposo. Lo que quiero que entiendan es lo siguiente. Cuando la célula está en reposo, ¿sí? Eh, existe esta distribución desigual. Lo que venimos hablando desde el capítulo de medio interno. Esta distribución desigual de iones, ¿sí? Hace que si yo agarro una célula cualquiera, la que me pinte, yo mido el voltaje afuera de la célula, en el espacio extracelular, mido el voltaje y el voltaje es 0 milivoltios, ¿sí? Si yo pongo un electrodo adentro de la célula y mido el voltaje, me va a dar algo así como menos 70 milivoltios. En reposo, siempre en reposo, ¿no? En reposo, menos 70 milivoltios. Esta diferencia de voltaje, que existe entre el espacio extracelular y el espacio intracelular, o dicho de otra forma, el hecho de que afuera de la célula hayan 0 milivoltios y adentro de la célula hayan menos 70 milivoltios, esta es una diferencia de voltaje, se llama potencial de membrana de reposo. Creo que en el cuadernillo lo van a encontrar como PMR, pero es potencial de membrana en reposo. ¿Sí? Y luego vuelvo a repetir, es una diferencia de voltaje que surge debido a esta distribución desigual de iones. ¿Sí? Que yo tengo mucho cloro afuera, que tengo mucho sodio afuera, que adentro tengo proteína, que tengo potasio, que toque el otro, todo ese quilombo que hay de iones, hace que exista esta diferencia de voltaje. ¿Sí? Entonces, si a ustedes le preguntan, o si tienen que completar, creo que en el cuadernillo hay que completar, cuánto es el potencial de membrana de reposo de una célula, es de menos 70 milivoltios. Menos 70 milivoltios. Entonces acá también surge un concepto importante que generalmente siempre lo saben, más adelante se les queda grabado a todos, es que el interior de la célula, ¿sí? El espacio intracelular, es un ambiente que tiene carga negativa, ¿sí? Cuando está en reposo. Es más negativo el espacio intracelular que el espacio extracelular. Surge de analizar esto. Acá tengo menos 70 milivoltios y acá tengo 0, ¿sí?
Esta diferencia de voltaje se llama menos 70, potencial de membrana en reposo. ¿Y por qué es importante? Les voy tirando puntas ya para que vayamos metiendo en nuevas cositas que las vamos a ver de ahora en un ratito. Cuando la célula está en reposo, ¿sí? El voltaje adentro de la célula es de menos 70. ¿eh? Con todos estos transportadores cerrados. Ahora, si yo les planteo lo siguiente, no lo contesten tan rápido. Si alguien me va a contestar, espere un cachitito a ver si todos por lo menos lo piensan. Entonces, imagínense que yo tengo en reposo yo tengo menos 70 milivoltios adentro de la célula. Imagínense que yo ahora tengo una puertita acá, una puertita, abro esta puertita, abro este transportador y este es un transportador específico para el sodio. ¿Qué creen que va a pasar con el sodio y qué creen que va a pasar con el potencial este de membrana? Sí, ¿qué creen que va a pasar con el potencial de membrana? Con este voltaje. ¿Qué creen que va a pasar? Piénsenlo, traten todo de pensarlo y ahora yo les pido la respuesta. Piensen lo siguiente. Fíjense cómo está distribuido el sodio, dónde hay más sodio. Bueno, ahí está bueno lo que dice Sara. Va a pasar. ¿A dónde? ¿Afuera o adentro de la célula va a ir el sodio? Intracelular. Intracelular, perfecto, Eduardo. Entra sodio. Muy bien, María Carolina, perfecto. Entra sodio. Así lo tienen que razonar, ¿eh? Entra el sodio, perfecto. Y cuando entra Gano el sodio, cargas positivas exactamente. y ¿Y qué pasa? entonces disminuye el voltaje electroquímico negativo, me parece. Bueno, vamos a ver. Entra sodio, como dijeron ustedes. Cuando entra sodio, no solo entra sodio, sino que meter sodio a la célula es sinónimo de que la célula, adentro, está ganando cargas positivas. ¿Y qué creen que estas cargas positivas van a hacer con el voltaje? ¿Lo va a hacer más negativo el voltaje o lo va a hacer más positivo? Más positivo, porque tienen carga positiva. Claro, es decir, cuando el sodio entre a la célula, esas cargas positivas van a hacer que ese voltaje que está acá dentro de la célula se vuelva más positivo. Más positivo significa que si yo en reposo tenía menos 70, cuando entró el sodio capaz ahora tengo, no sé, menos 30. No se asusten si ven el 30, si ven el menos, perdón, si ven el menos. Lo que pasa es que si hacen la escala matemática, acuérdense que es menos 70, si usted va para arriba es menos 60, menos 50, menos 40, menos 30, menos 20, menos 10, 0, 1, 2, 3, 4, 5. Entonces, fíjense que se volvió más positivo. Se volvió más positivo el potencial de membrana o este voltaje que está acá. ¿Sí? Perfecto, perfecto todos. Y ahora, imagínense, olvídense esto que está acá, imagínense que estamos en reposo en menos 70 milivoltios y yo ahora cierro la puertita del sodio, el sodio ya no hace más nada, y abro una nueva puertita, pero abro la puertita del potasio. ¿Qué va a pasar con el potasio? ¿Va a entrar o va a salir? Va a salir. El potasio Va a salir. sale. Perfecto Va a todos. salir al Va a salir. Va a salir. Y a ver acá, y cuando el potasio sale, ¿qué pasa con las cargas positivas de adentro de la célula? ¿Gana cargas positivas o las pierde? Pierde, se va a quedar más Pierde. negativa la célula. Perfecto. Perfecto todos en el chat y viene Enrique. Pierde. Cuando el potasio se va de la célula, se mueve a favor de su gradiente, está perdiendo cargas positivas. Y perder cargas positivas significa que me estoy haciendo más negativo. Estoy perdiendo cargas positivas. Lo que se está haciendo más positivo es el lado de afuera, pero a mí lo que pasa afuera no me interesa. Ahora, si yo pierdo cargas positivas, me estoy haciendo más negativo. Entonces, ¿qué? Acá ya lo sacaron todo. El potencial de membrana se va a hacer más negativo. Si estaba en menos 70, cuando el potasio sale de la célula, qué sé yo, se puede hacer menos 100. ¿Sí? Perfecto todos. Me pone muy contento que lo han escrito y lo han sacado.
Entonces, ¿qué les quiero decir con esto? Que vos tenés un potencial de membrana en reposo, ¿sí? Una diferencia de voltaje que surge de esta distribución desigual y que es menos 70 en reposo con todos los canales cerrados. Pero lo que quiero que se queden con la idea, para llegar después a lo último, que ese potencial de membrana puede modificarse, ¿sí? Su valor puede fluctuar, se puede hacer más positivo o se puede hacer más negativo en función de cómo, en función de qué canal esté abierto, qué transportador esté abierto y en definitiva en función de cómo se muevan los iones, ¿sí? Generalmente siempre es así. Cuando el sodio entra, el potencial se hace más positivo y cuando el potasio sale, el potencial se hace más negativo. Es así siempre. Es decir, si ya todo lo que me escribieron y lo que me lo dijeron, perfecto, grábenselo porque esto es así siempre. Y ahora vamos, y yo lo que quiero que, a lo que vamos a ver al final de la clase, siempre, viste, para cuando ustedes estudien, siempre piensen, bueno, pero ¿para qué ocurren las cosas? Ahora vamos a ver por qué una célula tiene esa capacidad de tener un potencial de membrana en reposo y para qué quiere modificarlo, o hacerlo más positivo o hacerlo más negativo, ¿sí? Bueno, esto era lo que estuvimos charlando recién. ¿Qué creen que va a pasar con el potencial de membrana? Si el potasio sigue su gradiente electroquímico, era lo que dijimos. Recuerden, si el potasio sale de la célula, el potencial de membrana se hace más negativo, qué sé yo, menos 100, porque si yo pierdo cargas positivas, me hago más negativo. Y si el sodio entra a la célula, ¿sí? La célula gana cargas positivas y este potencial de membrana se hace más positivo, qué sé yo, menos 30. Y recuerden siempre que este movimiento de iones va a depender de que estos canales se abran o no. Si están siempre cerrados todos, como ocurre la gran mayoría del tiempo en reposo, el voltaje es 70, ¿sí? Bueno, bien, a ver ahora, déjenme ver una cosita. Bueno, y esto es más o menos lo que estuvimos hablando recién, pero es en gráfico. Es en gráfico, por ahí complica un poco más las cosas, pero está bueno el gráfico porque los libros generalmente lo explican así. Yo lo quiero que vean esto. Debe estar en el cuadernillo seguro, porque yo lo saqué del cuadernillo esto. Si vamos repasando, ustedes tienen eh, para arriba, espérenme qué pasa acá, para arriba, esto es el eje Y, ¿sí? Acá la variable que estamos analizando es el potencial de membrana, ¿sí? El voltaje este es 0 milivoltios, ¿sí? Esto es el potencial de membrana. Menos 70, menos 20, menos 40, menos 60, menos 80. Acá corresponde a menos 70, ¿sí? Que es donde estábamos en el reposo. Menos 70 milivoltios. Y este que está acá abajo es el eje X, ¿sí? El eje X, nada, es tiempo. Es tiempo, es como lo que estamos analizando es una secuencia. Imagínense que ocurre un evento y lo estamos viendo en el tiempo. Entonces, quiero que se fijen esto. Esta raya que está acá, esperen que cambio. Esta raya que está acá, ven que está planchada y que está horizontal. Menos 70, menos 70, menos 70 en el tiempo. No se cambia. ¿Está? Esto corresponde al potencial de membrana de reposo. En el reposo, como les dije, la gran mayoría del tiempo, esos canales, esos puentecitos por donde pasa el sodio o el potasio están cerrados y determina, la distribución desigual, determina que haya un potencial de membrana de menos 70. ¿Sí? Esta línea que está acá, horizontal, es el potencial de membrana en reposo, menos 70. Pero fíjense qué pasa con la línea. Por ejemplo, en este caso, la línea se va para arriba y después baja. Cuando se fue para arriba, fíjense que estamos menos 70, subo, 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 y ahora estoy en, esperen que cambio si puedo escribir, subió
y acá estoy en, fíjense, menos 40. O sea que pasé de Se menos hizo más 40. positivo Ahí está, perfecto, eso lo quería escuchar. Se hizo más positivo, ¿sí? ¿Y por qué se puede haber hecho más positivo? por la entrada de sodio. Bien, perfecto, Enrique, ¿no? Enrique y Sí, María Carolina, perfecto los dos. se produce una despolarización de membrana en reposo. Exactamente. Lo que pasó es lo siguiente. Nosotros estábamos en reposo en menos 70 milivoltios. Este gráfico evidenciamos que hubo una subida a menos 40, es decir, el potencial se hizo más positivo, ¿sí? La única forma de explicar lo que tengo es porque entró sodio a la célula. Entró sodio a la célula porque seguramente se abrió la puertita del sodio. Acuérdense que el sodio tiene muchas ganas de entrar por todo lo que vimos. Se hizo más positivo. Eso, o sea, que el potencial de membrana de reposo se haga más positivo, se denomina despolarización. ¿Sí? Como tiene acá, despolarización, el potencial de membrana se hace más positivo. Eso es una despolarización. Es fundamental ese concepto. Es fundamental, ténganlo bien presente. Cuando se hace más positivo, es una despolarización. Nada, fíjense que una vez que vos te despolarizaste, estás en menos 40, la célula no puede vivir despolarizada, no puede estar siempre despolarizada porque su reposo es menos 70. Una vez que se despolarizó, no hay problema, hay que volverla a reposo. Entonces fíjense que estoy en menos 40 y volví a menos 70. Si paso de menos 40 a menos 70, me estoy haciendo más negativo. ¿Qué puede haber ocurrido para que yo me haga más negativo? La salida de potasio. Exactamente. ¿Sí? Bien, perfecto, bien. Bien los tres. Se hizo más negativo, pasé de menos 40 a menos 70 porque salió potasio de la célula, perdí cargas positivas y por tanto me hice más negativo, otra vez a la normalidad volví, al estado basal. Volver, o sea, vos te haces más negativo, significa que te repolarizás. Repolarizás. Volvés, cuando vos te repolarizás, te haces más negativo y volvés al estado de reposo, volvés al potencial de membrana de reposo. ¿Sí? Eso se llama repolarización. Y después lo que tenemos, fíjense que otra vez estamos en el equilibrio, menos 70, menos 70, menos 70. Y en este evento que está acá, pasamos de menos 70 a, no sé, ¿qué es esto? Bueno, menos 80, ¿sí? Es decir, de menos 70 a menos 80, la célula se hizo más negativa de lo normal. O sea, el reposo es menos 70, pero pasó algo que hizo que ahora sea más negativo de lo normal. Es lo mismo, para que yo hacerme negativo, tiene que salir potasio, salió potasio de la célula, y cuando vos te haces más negativo de lo normal, o sea, más negativo del reposo, se llama hiperpolarización, ¿sí? Hiperpolarización. Entonces, la montañita para arriba, despolarización. Cuando bajás y volvés al reposo, se llama repolarización. Y cuando bajás más de lo normal, se llama hiperpolarización. Generalmente la hiperpolarización no tiene gran importancia, no tiene mucha importancia. Nosotros cuando hablemos de potenciales de acción, bla, 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 generalmente lo que nos importa es, la célula estaba normal, en reposo, se abrieron las puertas de sodio, entró sodio a la célula, se hizo más positivo, ¿sí? El potencial de membrana se hizo más positivo, es decir, se despolarizó, y una vez que ocurrió eso, yo tengo que volver al reposo nuevamente. Para eso se cierran las puertas de sodio, se abren las puertas de potasio, sale el potasio, pierdo cargas positivas y vuelvo otra vez, me hago más negativo y vuelvo a la normalidad. Vuelvo a menos 70. ¿Sí? Déjenme ver una cosa. Ah, bueno, ven, acá está lo mismo.
Entonces, esta hiperpolarización, no se preocupen mucho, no es tan importante, pero sí sepan lo de despolarización y repolarización. Entonces vamos de nuevo, para que les quede bien claro el tema de los iones, porque siempre es así igual. Ya lo estuvimos viendo. Menos 70, potencial de membrana de reposo. Llega un momento, algún evento lo que puede hacer es que la puerta del sodio se abra, se abre la puerta del sodio, ¿sí? Y acuerden que el sodio entra, no sé cómo dibujarlo, lo único. Bueno, pongan, el sodio entra, ven acá está, el sodio ingresa a la célula y te vas a menos 40. Te despolarizaste, te hiciste más positivo. Cuando vos volvés otra vez al potencial de membrana de reposo, a menos 70, te hiciste más negativo, y esto es porque salió potasio de la célula, ¿sí? Todo esto surge de lo que estuvimos hablando antes, lo que estuvimos hablando, no, acá, de lo que estuvimos hablando acá, en esto, lo que estuvimos charlando todo entre todos, de acá surge eso de la despolarización. Lo único que hicimos fue ponerle nombres. El menos 70 es el potencial de membrana en reposo, cuando te hace más positivo es despolarización, cuando te hace negativo y volvés a la normalidad es la repolarización. Le pusimos nombre nada más. Esto es lo mismo. Bueno, ¿hasta acá alguna pregunta? Porque ahora nos vamos a meter en lo último, que es potencial de acción. Profe, yo no entendí Sí, lo de ¿puede repetir el punto 7? hiperpolarización. El punto 7, ahí lo hacemos, ¿sí? Y alguien más me había hablado. Sí, profe, yo, Sí, que no decime. había entendido lo de hiperpolarización. ¿O Lo es de- nada más que sale el potasio? No, te lo explico, lo le explicamos para que termine de quedar la idea. Dale, gracias. La hiperpolarización es, miremos acá, desde acá quiero que miren, ¿eh? Desde acá para adelante. Imagínate que vos estás en reposo en menos 70 milivoltios. En reposo. Todas las puertas están cerradas para todos los iones. E imagínate que ocurre algo que hace que las puertas del potasio se abran. El potasio siempre, siempre quiere salir de la célula. Y si el potasio sale de la célula, ¿sí? Vos te haces, o sea, estás perdiendo cargas positivas, por tanto, te estás haciendo más negativo, ¿sí? Y el potencial de membrana se va a hacer más negativo. Entonces, capaz pasas de menos 70 a menos 100. Cuando vos te haces más negativo que el potencial de membrana de reposo, cuando vos te haces más negativo que el potencial de membrana de reposo, te estás hiperpolarizando, ¿sí? Te estás hiperpolarizando. La diferencia entre hiperpolarizar y repolarizar, porque en ambos se produce, en ambos vos te haces más negativo y ambos se produce porque sale potasio de la célula. La diferencia está que cuando vos te repolarizás, lo que estás haciendo es devolver el potencial de membrana al reposo, a menos 70. Cuando vos te hiperpolarizás, lo que estás haciendo es hacerte más negativo de lo normal, más negativo que el potencial de membrana de reposo, ¿sí? Lo que pasa es que yo no le doy mucha importancia porque la hiperpolarización no tiene mucha significancia o no tiene mucha importancia en lo que es fisiología. La verdad es que ocurre a veces y no pasa nada, no genera nada. En cambio, la repolarización, la finalidad que tiene de existir es que sirve para devolverte a la normalidad, porque si no estarías siempre a pleno allá arriba en menos 40. Entonces, para poder volver al reposo, pues necesitas repolarizarte. Por eso es más importante repolarizar que hiperpolarizar. La hiperpolarización no tiene mucha importancia. No sé si te contesté la duda. Sí, profe, gracias. No, de nada. Bueno, y acá tienen esto, es lo de, creo que había sido Débora, ahí está el 7, ¿ves? Esto es al movimiento de qué ion y en qué sentido se produce la despolarización. La despolarización ocurre por el sodio ingresa a la célula y si quieren pongan
ganan cargas positivas, gana carga positiva. Así no se olviden, gana carga positiva y por tanto el potencial se hace más positivo. Y el 8 es al movimiento de qué ion y en qué sentido ocurre la repo y la hiperpolarización. Es debido al potasio que siempre sale de la célula, y si sale de la célula vos perdés cargas positivas. Pónganse así, perdés cargas positivas y por tanto te haces más negativo. Te haces más negativo. Bueno. Déjenme ver una cosa. Acá lo que vamos a ver es lo siguiente. Vamos a hablar de lo que es una célula excitable, ¿sí? ¿Por qué? Porque la finalidad de esta clase es llegar al concepto de potencial de acción, que era lo que había comentado Lola. Eso es el plato fuerte de esta clase. Una célula excitable, espérenme que pongo esto. Una célula excitable es aquella en la que cuando le llega un estímulo, responde generando un potencial de acción. ¿Sí? Ahora vamos a ver después qué es un potencial de acción, pero quédense con ese concepto, que la célula excitable es aquella que responde con un potencial de acción. Yo a esa célula la estimulo y genera un potencial de acción. ¿Sí? Hay dos ejemplos grandes de célula excitable. Una son las neuronas y otra es la célula muscular. ¿Sí? Si aparece alguna pregunta, algún multiple choice respecto a mención ejemplo de célula excitable, célula muscular y neurona. Las demás no son excitables. ¿Sí? No son excitables. Solamente estas pueden generar potenciales de acción. Déjenme pensar una cosa, porque ahora tengo que explicarles qué es el potencial de acción. A ver, lo voy a explicar ahora. Ahora les voy a explicar bien la electrofisiología del potencial de acción, bien la definición, que es un cambio brusco en el potencial de membrana, bla, 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 cómo se produce. Lo que quiero es que entiendan lo siguiente. Siempre tengan en cuenta esto. Si, qué sé yo, les hago un dibujo para esquematizar esta diapositiva que estuvimos hablando hoy, significa lo siguiente. Si vos tenés una célula muscular, esto es una célula muscular, ¿sí? Vos la estimulás, imagínate que nada, esto es como un truenito, lo estimulamos al músculo. En este músculo se genera un potencial de acción y cuando se genera un potencial de acción en el músculo, tras haber recibido ese estímulo, la célula se activa, es como que se activa, y en este caso célula muscular cuando se activa, ¿qué es lo que ocurre? La contracción, se contrae. ¿Sí? Es decir, la célula muscular, por ejemplo del bíceps, para poder llevar a cabo su función, que es contraerse, previo a esa contracción, necesita activarse mediante un potencial de acción. Y ese potencial de acción se genera tras estimular al músculo. ¿Quién estimula el músculo en nuestro cuerpo? El cerebro. ¿Sí? Pero bueno, fíjense que ante ese estímulo del cerebro sobre el músculo responde con un potencial de acción, por eso es una célula excitable. Al generarse un potencial de acción en la célula se activa y puede llevar a cabo su función, que es contraerse. ¿Sí? Les vuelvo a repetir, ahora les voy a explicar bien qué es un potencial de acción, cómo surge. Es un fenómeno en el potencial de membrana, por eso lo explicamos hoy, pero quiero que les quede bien claro la finalidad.
porque por ahí se van a batatar en cómo se genera esto que el otro y después nunca les queda claro para qué sirve. Y en el caso de la neurona, también es una célula, la neurona típica, esto lo vamos a ver la clase que viene. Esto es el cuerpo de la neurona, este es el axón, que es como si fuese un nervio, imagínense. Y algo que habíamos visto en la clase anterior, ¿se acuerdan que en el final del nervio habían como pelotitas que eran los neurotransmisores? Que estos después se liberaban y permitían dejar un mensaje en otra célula. ¿Sí? Para que esta neurona pueda liberar estos neurotransmisores, es decir, pueda activarse y pueda llevar a cabo su función, que es liberar neurotransmisores, la liberación de neurotransmisor sería análogo a la contracción en el músculo. Para que pueda llevarse a cabo esa función es necesario que se genere un potencial de acción en el nervio. Entonces, esta neurona generalmente se estimula, genera un potencial de acción, se activa y lleva a cabo su función, que es liberar neurotransmisores. ¿Sí? Entonces, concepto importante, tengan en cuenta, célula excitable es aquella que cuando vos la estimulás responde con un potencial de acción. ¿Y cuál es la finalidad de existir de potencial de acción? Activar a la célula y que lleve a cabo su función. Ejemplos, es muy importante, no se cuelguen, célula muscular y neurona. Y ahora sí nos metemos de lleno en qué es el potencial de acción desde el punto de vista de la electrofisiología, de esto que estuvimos hablando del jueguito de los iones, del potencial de membrana, bla, bla, bla. Déjenme ver una cosita. Bueno, esta es una definición. Nada, lo que tienen que saber es lo siguiente. Espérenme, vamos a hacerlo así. El potencial de acción es un cambio, ¿sí? Es un cambio en el potencial de membrana de reposo, ¿sí? Es decir, si yo tengo menos 70 milivoltios, a este potencial de acción yo lo voy a cambiar, ¿sí? Lo voy a llevar a un número determinado, ¿sí? Ahora lo vamos a ver. Lo voy a llevar a un número determinado y eso es el potencial de acción, que va a permitir que la célula se active, ¿sí? Es decir, entonces, potencial de acción es un cambio en el potencial de membrana en reposo. De nuevo, todo lo que estuvimos hablando se genera debido a cambios en la permeabilidad de iones, ¿sí? Y cuando estos iones se mueven, generan cambios en el potencial de membrana. Dicho de otra forma, fíjense que todo ya lo estuvimos hablando. ¿Qué significa cambios en la permeabilidad? Que yo en reposo tengo todas las puertas cerradas, ¿sí? Y cuando yo a esta célula la estimulo, lo que puede ocurrir es que alguna de estas puertas se abran, se muevan iones, ¿sí? Sodio, potasio, ahora vamos a ver, se genere un cambio en el potencial de membrana y se genere específicamente un potencial de acción, ¿sí? Y ese potencial de acción va a permitir que la célula se active y que responda, ¿está? Y le vuelvo a repetir esto que está acá. La permeabilidad de estos canales, la permeabilidad de los iones, o sea, que un ion pueda entrar o que pueda salir, depende, nuevamente, si los canales están abiertos o si están cerrados. Si están cerrados no pueden pasar, si están abiertos pasan. Bueno, ven ahí está el dibujito. ¿Qué sé yo? Yo acá tengo el sodio, lo que estuvimos hablando, tengo el sodio, que está afuera de la célula, en el extracelular. Y acá tengo el intracelular. Ya desde el principio de la clase estuvimos diciendo que el sodio tiene muchas ganas de entrar, pero si la puerta está cerrada, el sodio no entra. Si yo, por ejemplo, le aplico un estímulo a la célula, ese estímulo lo que puede hacer es abrir el canal, el sodio entra, si el sodio entra a la célula, se ganan cargas positivas, ¿sí? Este potencial de membrana en reposo que estaba en menos 70 milivoltios se va a hacer más positivo y capaz se despolariza, sufre una despolarización y llega a menos 30. ¿Sí? Se genera un potencial de acción. Sí. Esto es el dibujo de un potencial de acción. ¿Sí? Fíjense, lo mismo, en el eje Y tienen voltaje, acá estamos en menos 70, fíjense. Y esto es tiempo en el eje X, ¿sí? Lo que va pasando en el tiempo.
Fíjense que esto es parecido a lo que estábamos viendo antes. La célula está en reposo, me doy cuenta que está en reposo porque está en menos 70, menos 70, menos 70, menos 70, reposo. ¿Sí? En este punto, espérenme que, no sé si me estaban hablando. No. En este punto, cuando la célula está en reposo, imagínense, ¿dónde lo puedo hacer? Acá vamos a hacer así. Imagínense a la célula, ¿sí? Con todos sus canales cerrados, ya sea para el sodio, ya sea para el potasio. Por eso está en menos 70 el voltaje. Imagínense ahora que esta célula que está en reposo es estimulada. Es estimulada, ¿sí? Un estímulo... nada, no se preocupen con el estímulo. Después lo vamos a ver la clase que viene y la otra lo van a entender qué estímulo en particular es. Pero quédense con que la célula es estimulada, ¿sí? Por eso el truenito. Cuando yo estimulo a la célula, ¿sí? El estímulo lo que hace es abrir puertitas, ¿sí? Abre puertitas. Entonces, fíjense, yo estimulé a la célula y lo que hago es abrir una puertita de un ion. ¿Qué puertita es o qué canal es el que se abre tras la aplicación de un estímulo? El canal del sodio. Les pido perdón, estaba medio desconcentrado. Estaban acá rompiendo las pelotas. Acá en mi casa no me podía concentrar. Entonces, yo aplico un estímulo, el truenito, y este estímulo lo que hace es abrir esta puertita que es del sodio. Cuando se abre la puertita del sodio, ¿qué pasa? Entra el sodio. Entra el sodio a la célula. Cuando el sodio entra a la célula, ¿qué pasa con la célula? ¿Qué gana? ¿Cargas qué? Positivas. Gana cargas positivas. Sí. ¿Sí? ¿Qué pasa? Ahí me había Produce la tirado. despolarización. Se despolariza. Se despolariza, fíjense, se despolariza. Paso de menos 70 a más 40, fíjense. A más 40. Me despolarizo. ¿Sí? Cuando se genera esta montañita, ¿sí? La célula se activa y puede, por ejemplo, contraerse. ¿Sí? Cuando se genera este potencial se produce la contracción, por ejemplo, o se produce la liberación de neurotransmisores. Se puede llevar a cabo la función de la célula, ¿sí? Se activa. Y una vez que se despolariza la célula y que yo estoy en más 40, necesito devolverla a la normalidad. Entonces, ¿qué es lo que ocurre? Estas puertitas, la puertita del sodio se cierra, ¿sí? Y la despolarización que se produjo, ¿sí? Lo que provoca es que se abran la puertita de potasio. Todas estas cargas positivas que entraron a la célula hacen que la puertita del potasio se abra, ¿sí? Entonces, ¿qué va a pasar con el potasio? Sale potasio. Sale potasio, y si sale potasio de la Con célula, negativo. Sale exactamente, potasio y se repolariza la célula. se repolariza. Entonces, fíjense que pasé Claro. de más 40, olvídense esto que está abajo, la montañita acá abajo, olvídense, volvemos otra vez al reposo, a menos 70, ¿sí? Volvemos a menos 70. Y otra vez la célula está en reposo. Olvídense esto de periodo refractario y la montañita para abajo, ahora después si no lo explicamos, pero yo no quiero seguir quemándoles la cabeza. Yo quiero que entiendan esto, es, volvemos otra vez a menos 70. ¿Cuál es la importancia fisiológica de esto? Que cuando se produjo esta montaña, este potencial de acción, la célula se activó y pudo llevar a cabo la contracción, ¿sí? Yo cada vez que estoy hablando y estoy contrayendo el músculo de la cara, cada músculo está haciendo 200.000 potencial de acción para que se pueda contraer, ¿sí? Ahora, quiero
esto es lo mismo, ven que cuál es el ion responsable de la despolarización, es el sodio entra, el de la repolarización, el potasio sale. Yo lo que les quiero ahora es meterme en el jueguito de los canales, pues se los expliqué medio mal. A ver, quiero ver esto. Creo que todos entendieron sin problema, ¿no? El tema de la despolarización, el sodio, y la repolarización, el potasio. Y que entre y que sale, eso lo entendieron sin problema, ¿no? Bien. Ahora les voy a explicar Sí, Sí, profe. el temita de estos canales. Déjenme ver. Esto. Estos canales, estos transportadores, ¿sí? Por donde entran o salen el sodio, ¿sí? Son específicos, es decir, hay una puertita que es para el sodio, hay otra puertita que es para el potasio, ¿sí? Tienen la finalidad de que la gran mayoría del tiempo están cerrados, estos que están acá. Por ejemplo, este que está acá está cerrado, ¿sí? Cuando está cerrado, el sodio o el potasio, lo que ustedes quieran, no puede moverse, ¿sí? Pero si son estimulados, las puertitas se abren y el sodio entra. Generalmente este estímulo es un estímulo eléctrico, es una despolarización, ¿sí? Es decir, una despolarización produce que la puertita del sodio se abra, ¿sí? Que el sodio pueda entrar a la célula, que esto llene de cargas positivas a la célula, que la célula se despolarice aún más y se genere el potencial de acción, ¿sí? Este truenito que está acá, esta despolarización chiquitita que ocurre, es lo que les mencioné acá del estímulo, ¿sí? Este estímulo es un estímulo eléctrico despolarizante, ¿sí? Que lo que permite, o la finalidad de ese estímulo es, perdón, abrir las puertitas de sodio para que el sodio entre a la célula, se acumulen muchas más cargas positivas, se genere una despolarización muy importante y se genere el potencial de acción. ¿Está? Entonces, es así. La secuencia es esta, es estímulo, estímulo, se abren los canales de sodio, se abren los canales de sodio, ¿sí? Por eso estos canales se llaman canales de sodio activados por voltaje, porque los activa una despolarización chiquitita local, ¿sí? Ahora les explico de dónde sale, porque estoy medio perdido porque me cuesta explicarlo, no es fácil. Y ahora les explico de dónde sale ese estímulo, porque alguien lo tiene que estimular, no es que surge porque surge. Pero quédense con esa idea ahora. Hay un estímulo, que es un estímulo despolarizante, hace que se abran los canales de sodio. Lo que ya sabemos, entran muchas cargas positivas a la célula, ¿sí? Se genera una gran despolarización, hay una gran despolarización que permita que ocurra el potencial de acción, permite que ocurra el potencial de acción, ¿sí? Y esta gran despolarización lo que hace es abrir canales de potasio, ¿sí? Canales de potasio que también son activados por voltaje. Entonces, esa gran despolarización, que cuando sufre un golpe sí, cuando te metés los dedos en el enchufe, ¿sí? Entonces, esta gran despolarización lo que hace es abrir canales de potasio activados por voltaje y se produce la repolarización y fin del potencial de acción, ¿sí? Es decir, vuelvo para atrás un minuto. Esto, Sí, esto decime. pasa sí o sí, profe, pasa sí o sí esto cuando sale mucho potasio, cuando te quedas con pocas cargas positivas. ¿Cuándo qué? Perdóname. Este ejemplo pasa Sí. cuando te quedas con pocas cargas positivas, cuando sale mucho potasio y tenés que repolarizar la célula. No, esto es así. Cuando entra mucho sodio a la célula, Claro, porque como decime. el sodio es carga positiva también por eso, ¿no? Eh, claro, tiene carga positiva.
Pero entonces el ambiente se hace Claro, y muy positivo el potasio también tiene carga positiva. y quiere salir de la célula. Ah, claro. ¿Me entendés? Por Quiere eso mi salir. duda era si salía mucho potasio, entraba sodio. ¿Para repolarizar o no? No, no. O sea, para repolarizar. O sea, la cosa es así, mira. Vos estás en el potencial de membrana de reposo, estás en -70, ¿no? Están todas las puertas cerradas. Vos aplicaste un estímulo que lo que hizo fue abrir canales de sodio, ¿sí? Canales de sodio. Si vos le abrís la puerta al sodio, ¿qué pasa con el sodio? Va a ingresar a la célula. Ingresa a la célula. Si el sodio entra a la célula, ¿qué está haciendo ese sodio? ¿Qué está acumulando? Carga positiva. Cargas positivas. Y con el potencial de membrana, ¿qué va a ocurrir? -70, ¿a dónde se va? Claro, disminuye el -70. Sería -40. ¿-40 o +40? Se hace más positivo. Ah, claro, se hace más positivo, sí. Como se hizo más positivo, eso se llama despolarización. ¿Sí? El problema es que vos ahora estás acá arriba, estás en +40 y no podés estar siempre a +40. Tenés que volver a -70, otra vez a reposo. Esta despolarización que se generó gracias a la apertura de los canales de sodio, lo que permite es que se abran los canales de potasio. Ah, claro, sí, sí. Entonces, Ahora sí entiendo. se abren los canales de potasio y el potasio sale de la célula. Fíjense, pasa. Claro, de esa manera se equilibra. Claro, y volvés otra vez. Pero déjenme hacer esto porque lo que pasa es que me estoy haciendo un quilombo bárbaro porque ya la diapositiva no da para más y yo la quiero escribir arriba y la quiero escribir arriba. Entonces les voy a hacer esto. Así les queda. O sea, lo que les quiero intentar explicar es la secuencia de cómo se abren los canales. Lo que tienen que tener en cuenta es esto, que primero se abren los canales de sodio y después se abren los canales de potasio. Eso es lo que quiero que entiendan. Vos estás así, te vas así, así y volvés. Acá estás en -70, acá estás en +40. Profe, Sí, decime, Lola. o sea, usted lo que nos está queriendo explicar ahora es que primero está la despolarización y luego la repolarización para que Claro, vuelva al reposo. para que vuelva al Ok. reposo. Que la despolarización se produce porque se abrieron los canales de sodio y que la repolarización se produce porque se abrieron los canales de potasio. Y que además esos están interrelacionados, porque esto es así. Vos estás en -70. Cuando vos aplicás un estímulo a la célula, cuando le aplicás un estímulo, ese estímulo lo que hace es que se abran canales de sodio. Los canales de sodio se abren y el sodio se puede meter a la célula. ¿Sí? ¿Está bien? Este estímulo lo que hace es abrir a los canales de sodio. Los abre. Si no está el estímulo, los canales de sodio no se abren. ¿Estamos? Entonces, aplicás el estímulo. Ese estímulo es un estímulo despolarizante. Esto es la parte complicada, porque es un estímulo despolarizante abre canales de sodio que van a despolarizar a la célula. Lo que pasa es que ese estímulo despolarizante es muy chiquitito y la despolarización que genera el sodio es muy grande. Permite generar un potencial de acción. El potencial de acción es como lo máximo que vos podés generar. ¿Sí? Con el potencial de acción vos vas a activar a la célula. Con este estímulo chiquitito, mini despolarizante, no lo vas a generar. Por eso porque el dibujo tendría que ser así. El dibujo, si quieren, les voy a explicar así. ¿Les quedó claro el tema del estímulo, que es despolarizante? Les pido perdón, es un quilombo explicarlo para mí esto. Encima es la segunda vez de mi vida que lo explico. Espérenme, esto es así. Vamos a hacerlo así. Y hacemos así. Ahí está. Lo azulcito es un estímulo despolarizante. Por eso es que me voy para arriba. Un poquito nomás. Un poquito. Capaz acá estoy en -60. -60. Es un estímulo despolarizante.
¿Cuál es la finalidad, el objetivo del estímulo? El estímulo lo que va a hacer es abrirme canales de sodio. Se llaman canales de sodio operados por voltaje. ¿Por qué operados por voltaje? Porque los abre un estímulo despolarizante. Por eso son operados por voltaje. Este estímulo lo que hace es que la puertita que antes dibujábamos se corra. Cuando se abre la puertita del sodio, el sodio se mueve, ¿sí? Como estuvimos hablando todo el día hoy, entra a la célula, acumula cargas positivas y permite que se genere la gran despolarización del potencial de acción. Esa subida hasta más 40. El problema es que yo después estoy acá en más 40 y tengo que bajar. No me puedo quedar siempre arriba, ¿sí? Entonces, ¿cómo soluciona esto la célula? Esta despolarización que generan los canales de sodio, lo que hacen es abrir o estimular a su vez a unos canales de potasio operados por voltaje, ¿sí? Esta despolarización del potencial de acción, esta montanita bien alta, hace que se abran las puertas del potasio, ¿sí? El potasio sale de la célula, ¿sí? Sale y vos volvés, o sea, la célula entonces se hace más negativa y volvés a menos 70. ¿Se entiende la secuencia más o menos? O, a ver, quiero ver qué me dicen ustedes, si me entienden o no. Sí, se entiende, profe. ¿Sí? En realidad lo que me está pasando, me está rompiendo las pelotas el tema del estímulo, porque no sé si meterme o no meterme. A ver, déjenme pensar una cosa. Generalmente este estímulo chiquitito que permite que se abran otros canales de sodio, que permiten que se activen otros canales de sodio y se genere potencial de acción, surge de la siguiente forma. Surge, por ejemplo, gracias a neurotransmisores que hacen una mini despolarización y lo que hacen es abrir otros canales de sodio, abren otros canales de sodio que son diferentes a estos que están acá, son otros canales, pero son también de sodio, permiten que entre un poquitito de sodio a la célula, entonces este poquito de sodio que entra hace una mini despolarización y esa mini despolarización permite que se abran estos canales de sodio operados por voltaje recontra importantes y que se genera esa gran fase de despolarización y el potencial de acción. Estos canales verdes de sodio operados por voltaje abren a los canales de potasio operados por voltaje, entonces vos subís y bajás. Lo que ocurre es que sin este violetita, sin ese poquito de sodio que entra, por unos canales diferentes, que son de sodio pero son diferentes, no son operados por voltaje, son de otra naturaleza, pero son de sodio, si no existe ese poquito de sodio, no existe el potencial de acción, ¿sí? Por eso es el estímulo inicial, y es un estímulo siempre despolarizante, ¿sí? Y ustedes me dirán, bueno, entonces, ¿qué diferencia hay entre el potencial de acción y qué diferencia hay entre el estímulo chiquitito? Porque los dos van para arriba. Bueno, el potencial de acción permite a la célula que se active y que permite activar a la célula y que lleve a cabo su función. Este estímulo chiquitito, ¿sí? O sea, esta despolarización chiquitita, que capaz es hasta menos 60, no activa a la célula. No activa a la célula. La única forma de activar al músculo, por ejemplo, y que se contraiga es mediante un potencial de acción, ¿sí? El estímulo por sí solo no hace un carajo, solo permite que se genere el potencial de acción. ¿Está bien? El estímulo chiquitito activa el potencial de acción. Este estímulo chiquitito, perdón que me quedo medio tosco encima, estoy usando un Sí, pincelito. sí. Este estímulo chiquitito permite que se abran los canales de sodio operados por voltaje, ¿sí? Estos verdes, y que generan el potencial de acción, generan la fase Claro, despolarizante. ¿cómo era? Los canales de sodio Sí, sería el potencial de acción, si no me equivoco, ¿no? claro, los canales de sodio operados por voltaje, Ya estos en verdes. ese estado de la célula sería un potencial de acción, pero lo que activó eso fueron los estímulos chiquititos, ¿no? Los estímulos, claro, el estímulo este chiquitito, este es el estímulo, que yo para no dejarlos en banda y no decirles estímulo,
porque para mí sería más fácil decirles estímulo nada más, pero les quiero explicar qué es el estímulo. El estímulo es, son canales de sodio que son diferentes a los que están acá verdes, que son diferentes a los verdes, y que solamente dejan que entra un poquito de sodio, y ese poquito de sodio, este poquito de sodio, ¿sí? Permite que se abran estos. Entonces es toda una secuencia, vos tenés estos canales de sodio, entra este poquito de sodio chiquito que es el estímulo, este estímulo abre la puerta de los canales de sodio operados por voltaje, que son los verdes, le abren la puerta, ¿sí? Y después este sodio grande que entra y que genera la despolarización del potencial de acción es el estímulo para que se abran los canales de potasio y vos vuelvas a la normalidad. Es toda una cascada, ¿me entendés? Una secuencia. Sí, sí, es como una reacción en cadena que se tiene que Sí, dar para que se sí, sí, equilibre, si sí. no, Para sería poder, un desastre. sería para que vos te puedas activar y para que vos puedas volver a la normalidad, ¿me entendés? Claro, porque como entran Igual muchas... se entendió, profe, lo que quiere explicar. Joya, joya entonces. Este estímulo que está acá surge de neurotransmisores, surge de un montón de lados que los vamos a ver la clase que viene, los vamos a ver la clase que viene y la otra que es nervioso y es músculo y ahí me van a terminar de encerrar la idea, ¿sí? Y lo último que les quiero explicar, que es ya es sencillo, vamos a hacer este ejemplo, que tal vez va a terminar de cerrar las cosas. Vos tenés, vamos a hacer otra vez el mismo dibujo del potencial de acción, vamos a poner uno acá y otro acá. Esto es menos 70 y esto es menos 70. Lo que veníamos viendo, vos estás en reposo, ¿no? Estás en reposo. Se aplica un estímulo, ¿sí? Se aplica un estímulo y supongamos que este estímulo es muy chiquito, pero excesivamente chiquito. Supongamos que es de, no sé, genera una despolarización, pero de menos 65. Muy chiquito. Y yo después aplico, viene por acá, este sería el de la derecha es otro potencial de acción. Yo estoy, otro ejemplo, ¿no? Yo vengo así normal, en reposo, aplico un estímulo y este estímulo es un estímulo fuerte, un estímulo adecuado. Entonces, genero una buena despolarización. No sé, menos 50. Este estímulo que es correcto o que es adecuado, va a permitir abrir a los canales de sodio. Vamos a decir, canales de Na operados por voltaje. Los va a abrir, ¿sí? Este estímulo, esta despolarización, lo va a abrir a estos canales, entonces va a permitir que se genere la despolarización y después se genera la repolarización que habíamos dicho y volvés al reposo, ¿sí? Pero puede ocurrir que a veces este estímulo es tan chiquito, no es adecuado en intensidad, es un estímulo muy chiquito, que es tan chiquito que no permite, no es suficiente para abrir estos canales, no los puede abrir a estos canales de sodio, no los abre, a los canales de sodio operados por voltaje, canal de sodio operado por voltaje, no los abre y no se genera el potencial de acción. Volvés otra vez al reposo. Y obviamente, acá la célula se activó y acá la célula no se activó. Es decir, en este ejemplo, en el lado 1, el estímulo es tan chiquito, tan que no sirve para nada y no genera el potencial de acción. En el caso 2, el estímulo es bien adecuado y abrís los canales de sodio, es adecuado para abrir los canales de sodio operados por voltaje, se genera la despolarización del potencial de acción y se genera la repolarización del potencial de acción y la célula se activa. Entonces, de acá surge otro concepto que lo tienen ahí en el cuadernillo, que es este que está acá. Ven este concepto que está... Epa, pero, ¿qué mierda toqué? Esto que está acá, ¿ven? Esto que está acá, umbral. El umbral
es como un límite o es un valor de voltaje, ¿sí? Que el estímulo tiene que llegar para poder generar el potencial de acción, ¿sí? Vamos acá más fácil. Imaginémonos que el umbral es de menos 50 y menos 50. Imaginémonos que el umbral es menos 50. ¿Qué significa el umbral? Que ese estímulo tiene que generar una despolarización de por lo menos menos 50 para poder abrir estos canales de sodio operados por voltaje. Si llega a 50, como es acá, supongamos que acá llegó al umbral sin problema, abre los canales de sodio operados por voltaje y se genera el potencial de acción. Si el estímulo es muy chiquitito y no alcanza el umbral, por ejemplo, esto llegó a menos 65, pero no fue suficiente para alcanzar menos 50, no alcanzó el umbral de activación, no activa los canales de sodio operados por voltaje, no se genera el potencial de acción y por tanto no se activa la célula. Ese es el concepto de umbral. ¿Sí? Es una boludez porque la gran mayoría lo entiende simplemente. ¿Se entendió el tema de Una umbral? consulta. Decime, Débora. Sí, ya se entendió. No, solo le quería preguntar si pueden haber como unas pequeñas trampas en los parciales con este ejemplo que dio. No, trampa con esto no. No. No, porque este es un tema recontra difícil, Es difícil y no les van a ver. Lo tienen que saber porque además, cómo el sistema nervioso funciona gracias a esto, el músculo funciona gracias a esto. Ahora no me acuerdo qué preguntas han hecho de respecto al potencial de acción. Creo que ahora el 19 de junio hay una autoevaluación. Ahí seguramente van a ver qué onda. Pero yo creo que no van a ir al barro con esto. No van a ir al barro porque me es difícil explicarlo a mí. Eh, y hay un montón de cosas que me faltan explicarles. No es tan sencillo. Me cuesta, inclusive a mí que ya lo estudié hace 5 años atrás y me cuesta, es difícil. Entonces, no creo que vayan al barro. No sé qué les pueden tomar. Por ahí les pueden tomar, por ejemplo, a mí me parece recontra importante que ustedes sepan que el sodio entra a la célula, ¿sí? Y que genera la despolarización y que la repolarización se produce gracias al potasio. Si ustedes me dicen que la despolarización, o sea, eso es lo más importante para mí. Con que sepan esto, que el sodio despolariza, con que sepan que el potasio repolariza, con que sepan el concepto de umbral, que ya es buenísimo, ya están, y que sepan después que el potencial de acción permite activar a la célula, para mí está buenísimo, ¿entendés? Porque, por ejemplo, en corazón esto se complica 200 veces más, es mucho más complicado en corazón. eh, Tiene las mismas bases, pero bueno, nuestro corazón, por ejemplo, late gracias a los potenciales de acción. Si vos te quedas sin potenciales de acción, no late mal el corazón. Pero bueno, te vuelvo a repetir, esto no es un tema fácil y para mí tienen que saber las generalidades, esto. Porque además es la mejor forma de estudiarlo. Si ya se empiezan a enroscar, no lo van a poder sacar. Y tampoco que tiene tanto misterio esto. No sé si os vamos, léanlo. Pero, o sea, no sé a qué por ejemplo, no sé a qué me sea referencia a vos, Débora. De trampa en qué sentido. Nada, si es un multiple choice, que le ponen como así, como una respuesta para ver si uno ya entendió el concepto. Sí, yo supongo que sí. Fíjate que estas preguntas yo las saqué del cuadernillo. Por ejemplo, 7. ¿Al movimiento de qué ion y en qué sentido se debe el proceso de despolarización? 8. ¿Al movimiento de qué ion y en qué sentido se puede producir la repolarización? Em, ¿Qué es el umbral? Em, ¿Me entendés? Son cosas, las que estuvimos charlando hoy, no se van a meter en grandes cosas. Porque es difícil el tema. El parcial, no sé, es en agosto, creo. Pasa que ahora el 19 de junio tienen una autoevaluación que se hace en el entorno. Es una autoevaluación que además la hacemos medio prueba piloto para que todo funcione bien y las demás boludeces.